La huella de la piel. Un podcast de Consalud.es con María Velasco. En el mundo de la estética, cada vez escuchamos más sobre técnicas que buscan resaltar la belleza natural, equilibrar esos rasgos que ya tenemos y lograr un aspecto armonioso. Más allá de simples retoques, la armonización facial es un enfoque integral que busca realzar esa belleza única de cada rostro, de cada persona, respetando sus proporciones, las características naturales. Y no se trata de crear rostros perfectos o uniformes, ni iguales unos que otros, sino de lograr un equilibrio armonioso que transmita una piel sana, que transmita vitalidad y que transmita confianza en uno mismo cuando se mira al espejo. Para entender mejor este concepto, hoy nos acompaña en La huella de la piel la doctora Paula Favero. Ella es especialista en medicina estética. Dentro de facial tiene un punto muy importante en esta armonización facial y con ella vamos a descubrir un poco más sobre esta nueva tendencia. Bienvenida, Paula. Hola, María, gracias. Bueno, como yo decía al principio, es cierto que muchas veces yo creo que ya vamos buscando el vernos mejor sin necesidad de decir quiero la cara de esta persona o quiero estos rasgos, ¿no? Sino en plan de quiero levantarme por la mañana, mirarme y decir ¡ay, qué bien estoy! Muchas veces simplemente el hecho de decir no tengo aspecto de cansado, ¿no? Sin ir mucho más allá. ¿Qué es exactamente la armonización facial? Pues creo que lo has explicado súper bien en la introducción. Sí que es verdad que este cambio lo hemos notado sobre todo en el último año y medio, 2 años, que antes sí que venían más a consulta diciendo quiero tener este facial, quiero parecerme a esta influencer. Sí. Eso actualmente ha cambiado totalmente y lo que buscamos con esa armonización facial es intentar que la cara de cada persona luzca como la cara de cada persona, pero intentando fomentar sus rasgos. Quitar primeros signos de envejecimiento, como puede ser la cara de cansada, ciertos puntos de flacidez, suavizar ciertas arrugas, pero siempre respetando un poco la morfología de cada facial, ¿no? Y creo que eso es lo que ahora mismo se lleva y creo que es lo coherente. Claro. Yo, por aquí pasó un doctor que decía, a mí cuando me piden la nariz de no sé quién, yo digo, sí, yo puedo coger tu nariz y sobre la mesa hacerla. Ahora bien, te la voy a poner en tu cara y va a quedar como un pegote, ¿no? Exacto, absolutamente sí. Para conseguir esta armonización facial, supongo que no habrá solo una técnica, ¿no? Esto al final es un poco un trabajo en función de las necesidades. Pero ¿cuáles serían los principales aliados para vosotros, los doctores, para conseguir esta armonización? Pues mira, yo para mí lo más importante cuando un paciente llega a consulta, que la verdad es que yo soy una afortunada y mis pacientes confían tanto en mí, que llegan a la consulta y me dicen, me apetece más o menos esto, pero necesito que me asesores. Claro. Entonces, lo primero es saber lo que al paciente le incomoda o le empieza a molestar para que obviamente haya hecho una búsqueda de médicos estéticos y te hayan elegido a ti, claro, ¿no? Entonces, una vez que tú ves los signos que a esa persona le incomodan, tienes que ir midiendo la estructura de cada facial, tanto en longitudes, ¿vale? Lo que siempre llamamos los tercios, tercio superior, lo que va desde la inserción del pelo hasta la zonita de la ceja, tercio medio, que es lo que va desde la ceja hacia la zona del punto nasolabial, y el tercio inferior, que es lo que va del punto nasolabial a la zona del pogonion o la proyección máxima del mentón. Eso, pues son unas armonías y esos 3 tercios longitudinales deben ser más o menos equitativos. Cuando hay una de las zonas que destaca más sobre la otra o hay alguna, porque yo no puedo quitar, no soy cirujano, claro, pero sí puedo poner volúmenes. Entonces, si hay alguna de las zonas que pierde un poco esa armonía, intentas, sin cambiar el rostro, dar ese puntito de equilibrio o de armonía. Haces lo mismo con las anchuras. Mides las crestas temporales, mides el punto máximo de proyección del pómulo y mides lo que nosotros denominamos vulgarmente las cocochas, ¿sí? ¿Vale? El joule, que es lo que nos empieza a descolgar en la zona del óvalo facial. Igual, eso tiene que tener unas medidas. Si ves que hay un punto que no está armónico, intentas equilibrarlo. Y luego haces lo mismo con los perfiles, es decir, vas midiendo cómo es la forma de la frente, cómo es la angulación de la nariz, cómo es la proyección en ese perfil de los labios y cómo es la proyección del mentón. Con todo eso,
El paciente además te dice, Paula, es que lo que más me molesta es que tengo cara de cansada y además me empiezo a ver, pues como que la piel se me está escurriendo. Muchas veces dicen, siento que la cara se me ha caído. Sí. Es una consulta muy típica. Entonces, tomando esos puntos que le incomodan al paciente y viendo las armonías de su rostro, intentas hacer un tratamiento específico para que su rostro, aparte de que se vea más atractivo por esos puntos de armonía, pues consigamos tratar los puntos que le molestan al paciente. Entonces es como un todo en uno. Esto te estoy hablando de armonización facial, que para mí son estructuras faciales, que normalmente las conseguimos con ácido hialurónico y también con inductores de colágeno, que ahora están como muy en auge, pero siempre con ambas cosas, porque el envejecimiento facial suele constar de esos dos puntos. Vamos perdiendo estructura ósea, más las mujeres que los hombres, por nuestro componente hormonal. Sí. Y además vamos perdiendo estructura grasa profunda, sobre todo de la región de la sien, de la región malar, ¿vale? Que es justo lo que tenemos debajo de la ojerita, y también de la zona de la fosa piriforme, que son pues los triangulitos que tenemos al lado de la nariz, que empiezan el surco nasogeniano, ¿no? Eso se va perdiendo por el envejecimiento fisiológico y eso tenemos que aportarlo con volumen, con ácido hialurónico, que parece que últimamente se ha demonizado. El ácido hialurónico bien puesto, con la dosis exacta, evitando excesos, es un aliado perfecto para conseguir una buena armonización facial. ¿Qué sucede? Que también vamos perdiendo colágeno y elastina. Y eso no son capas tan profundas estructurales de la piel, sino que estamos hablando ya de capas más superficiales. Estamos hablando de dermis superficial y profunda, que es donde tenemos esa formación de colágeno. Ahí es donde van los inductores de colágeno para intentar que, además de la estructura que hemos perdido y que conseguimos con ácido hialurónico, intentemos que la piel no esté tan laxa, tan blandita, y la fomentemos con esa inducción de colágeno, de tal forma que por un lado damos estructura y por otro lado hacemos que la piel entalle en esa estructura. De esta forma, englobando esas dos cosas, conseguimos que el facial luzca bonito, luzca fresco, joven, pero evitando esos excesos que ahora tanto se hablan de ellos. Claro, y para quien nos esté escuchando dirá, bueno, esto parece muy laborioso, esto se hace en un rato, esto hay que ir poco a poco, esto se hace a lo largo de sesiones, de semanas. ¿Cómo es un poco el proceso desde que llega una persona y te dice, mira, hay algo que no me veo bien, que me veo cansada o que me veo que se me cae la cara? ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues lo primero de todo es individualizar el caso, ¿no? No es lo mismo una paciente que viene con primeros signos de envejecimiento, 30 y largos, 40 y algo, que una paciente que ya viene realmente con una pérdida estructural mucho más notable. Pues estamos en los 50 y tantos, 60. Hablo de edades, pero luego cada paciente es un mundo. Sí. Los hábitos de vida y la genética son hiper importantes y no solamente es la edad, pero bueno, más o menos para que nos pongamos en contexto. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de lo mínimo que necesito para que el resultado se empiece a notar de forma sutil y elegante, y luego ir sabiendo qué pasos tenemos que ir dando. Es decir, suele haber una primera sesión un poquito más laboriosa. Yo suelo tardar aproximadamente en una armonización facial que suele ser una edad media de unos 40-45 años, suele ser de entre 5 a 7 viales de ácido hialurónico, que son mililitros, de 5 a 7 mililitros de ácido hialurónico. Que a mí mucha gente me dice, es que tus resultados son súper naturales, pero bueno, yo soy un poco la loca de hay que poner lo que hace falta. Esto es como un diagnóstico. Si te duele la tripa y se ve que tienes una apendicitis, pues hay que operar. Pues aquí, si vemos que hay estas pérdidas de volumen, hay que poner ese X volumen, pero siempre buscando la mínima cantidad necesaria y efectiva. Y una vez que hemos hecho esa primera sesión, que suele durar pues eso, un procedimiento de una hora, horita y poco, lo que hacemos es proyectar el resto de pasos a seguir. Yo a mis pacientes, siempre que vienen, sobre todo cuando son nuevas, les digo que esto es un camino de larga distancia, que no es una carrera de un lluvia de estrellas. De repente voy a salir de la consulta y voy a estar nueva. Ya lo notan con la primera sesión un montón, pero creo que la nueva forma de hacer medicina estética es conseguir ese camino de larga distancia, es decir, ir marcando los pasos necesarios para
hacer un acompañamiento del envejecimiento. No me gusta hablar tanto de anti-aging como de well-aging, ¿no? De un buen envejecimiento. Sí. Y para eso creo que el paciente tiene que tener la expectativa clara, saber que hay puntos que no vamos a llegar con la medicina estética y ahí vamos a tener que echar mano de la cirugía plástica en el caso de que nos apetezca y queramos, y saber eso, que es un procedimiento de varios pasos. Pero bueno, lo habitual sería eso, una sesión aproximadamente inicial, que tardamos eso 1 horita, y luego aproximadamente lo que hacemos son, bueno, pues varias citas que solemos revisar a los pacientes como a los 3-6 meses, que es cuando realmente el tratamiento, bajo mi punto de vista, brilla. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una técnica de armonización facial también estás formando colágeno y elastina. Eso es mucho más lento. El colágeno aproximadamente empieza a formarse a los 3 meses y tiene un pico efecto máximo al 6º mes. Entonces, de nada me sirve correr con los pacientes si no dejo que su propio cuerpo también haga la función que tiene que hacer, ¿no? Porque al final pues se va viendo que el resultado va como creciendo, va brillando. Entonces, normalmente eso la solemos ver como a los 3-6 meses y se siguen haciendo cositas. Pues a lo mejor una paciente que tiene ya las estructuras perfectas y no hay que sobrecargar volumen, pues hablamos de inducciones de colágeno. Se hace pues eso, a los 3-6 meses una inducción de colágeno para que la piel entalle un poco más. Después vamos viéndonos, a lo mejor hemos trabajado más en un primer momento el punto que le molestaba más a la paciente. Imagínate que tú me dices, Paula, me noto cara de cansada. La cara de cansada, ¿dónde se nota? En la ojera, en el surco nasogeniano. ¿Qué hay en medio? El tercio medio. Entonces, por donde casi siempre empezamos es el tercio medio, porque suele ser, bueno, pues lo que nos vemos un poco todos y todas, esa cara de cansada, ¿no? Pero luego hay gente, pues lo que un poco te he comentado, tiene una disarmonía a lo mejor en el tercio inferior y lo dejamos para un segundo paso. Y vamos construyendo un facial. Yo siempre les digo a mis pacientes que mínimo me dejen 2 años de su vida para estar como yo quiero que estén. Ese es el puntín. Claro, es justo lo que estaba pensando. Digo, es que muchas veces cuando la gente va a una clínica de medicina estética se piensa que el resultado es de ya para allá. Y depende de qué tratamiento te estés haciendo, pues los efectos son más inmediatos o menos. Pero también es cierto que por el ciclo de vida, por así decirlo, de la propia piel, que se regenera cada 28 días, nunca vas a tener un efecto de ya para allá si es que lo quieres duradero. Otra cosa es que te hagas un tratamiento con un efecto flash inmediato, tienes un evento y lo quieres ya, pero también tienes que saber que todo lo que sube baja y que igual de rápido que te lo has puesto, igual de rápido se va a ir, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Justo has dado una pincelada que yo te iba a preguntar, que una persona que más o menos en general diga, pues mira, me tengo que tocar un poquito de todo, quiero la zona de los ojos cansados, tengo a lo mejor también aquí lo de las coquetas que decíamos, o las arrugas de expresión en la frente, ¿cuál sería el orden de una persona que quiere hacerse un completo, el orden a seguir en cuanto a las zonas del rostro? Bien, pues mira, yo cuando los pacientes vienen y no saben por dónde empezar, si lo que es que no hay un orden concreto, es mucho según lo que le moleste a cada paciente. Yo es que es verdad que soy un poco maniática de individualizar muchísimo. Es más, yo hay pacientes que llegan, perdón, que me he ido como por otro lado, pero necesito como hacer este apunte. Hay pacientes que a lo mejor llegan a la consulta y eso, y te dicen claramente pues que tienen cara de cansada. Pues ahí donde vamos a trabajar tercio medio y normalmente la región de la sien, la zona temporal, ¿no? Eso es como el marco de que más miramos. Cuando tú miras a una persona, lo que estás mirando son sus ojos, como el tercio medio, es lo que más nos llama la atención. Pues por ahí empezamos. Y hay muchos pacientes que llegan a consulta que se ven cara de cansadas y yo les veo unas arrugas muy notables en la zona del tercio superior, arruguitas de la frente, arruguitas del entrecejo, pero aunque yo las vea, esas arrugas, pregunto, ¿te molestan? Yo veo que tienes aquí alguna arruguilla. ¿Te molesta? Si la respuesta es sí, pues obviamente le dices, oye, pues sería interesante, aparte de trabajar esto, trabajar el tercio superior, porque es uno de los tratamientos preventivos con neuromoduladores mejores que hay. Pero si la paciente me dice que no le molestan absolutamente nada, pues de primeras yo digo, ok, pues perfecto. Aunque para mí es un punto que más adelante intentaré abordar con la paciente. Pero si a ella le gustan sus arrugas de la zona del tercio superior, pues ya está. O sea, quiero decirte, creo que cada uno tiene que buscar el punto de su envejecimiento y hay gente que lo que le molesta es la flacidez o lo que le molesta es la sensación de cara de cansada, pero no le incomodan las arrugas de expresión y hay que, bueno, pues me parece fenomenal. Ese va a ser tu envejecimiento, es el que a ti te apetece. Igual que hay gente que no le apetece hacerse nada porque lo que quiere es envejecer normal, perfecto. Y luego hay gente a la que le tienes que parar un poquillo los pies porque lo que quiere es
cuando te hablan de no, yo quiero estar joven constantemente, eso es imposible. Claro. Es decir, todos vamos a tener un envejecimiento. Podemos hacer que ese envejecimiento sea más bonito, más sutil, más lento, vamos a decir un poco Sí. esos nombres, pero no podemos no envejecer, Claro. porque creo que ahí es cuando vamos a perder un poco el norte y cuando vamos a empezar a hacer cosas que no se van a ver naturales y que se van a ver pues excesivas y, bajo mi punto de vista, no bonitas. Claro. Aquí has dado unos puntos de pinceladas a distintos temas que me parecen fundamentales. El primero es que has dicho que eres una maniática de individualizar, pero a mí me parece que es lo fundamental, porque muchas veces lo que dices, ¿no? A lo mejor vas a una consulta y tú vas pensando a lo mejor en esa ojera y te dicen, no, pues es la ojera, la nariz, el labio, la frente, el no sé qué. Y al final acabas saliendo igual que la que ha entrado antes Exacto. que tú y vas a salir igual que la que viene después, ¿no? Que a Exacto. todas es como la misma receta. Sí. Entonces eso me parece fundamental. Y luego lo del poder parar esos pies, ¿no? Frenar, porque luego hay gente que cada vez se ve mejor y entonces va pidiendo más, pero luego eso al final se convierte un poco se vuelve en contra, ¿no? Al final Sí, haces sí. que de verte en tu punto de máximo esplendor, como sigas abusando, al final vas a ir a un punto de no retorno en el que pues al final un exceso de volúmenes, todos tenemos esa imagen en la mente, ¿verdad? Todos. Como de muñeca así pepona, Total. que no es bonito No precisamente. es bonito. No, nada. Si pensamos en el perfil de paciente que más busca una armonización facial, hemos Sí. dicho que esto viene de año y medio, 2 años, ¿no? Antes a lo mejor pues sí que íbamos a cosas más claras y ahora es como vamos a realzar la belleza que todos llevamos dentro. Sí, total. ¿Cuál es el perfil de paciente tipo que te reclama este tipo de tratamiento? Bueno, puedo hablar un poco por lo que veo en mi consulta, pero Sí. bueno, creo que sí que el tipo de paciente que busca una armonización facial elegante, que no se note, respetando un poco sus rasgos naturales, es una paciente en torno a los 40, entre los 40 y los 60, creo que es esa edad. Una paciente o un paciente, perdóname que siempre hablamos más en femenino en este mundo, Sí. pero cada vez hay más hombres, es prototipo de un paciente que lo que busca es verse bien, pero evitar que se le note. Es decir, creo que el punto clave, lo que muchas veces hablamos es, yo lo que quiero es que os encontréis con amigos que no veis desde hace 3 años o 5 años y os digan, ostras, majo, qué bien estás, ¿no? O sea, estás mejor que nunca, pero soy incapaz de detectar qué te has hecho. Doy por hecho que te has hecho algo o te has metido en una Sí. cámara de formol, pero no lo visualizo. No sé si te has pinchado por aquí, por allá. Eso es lo que tenemos que buscar. Y ese prototipo de paciente, bueno, pues sí, diría que es un paciente de en torno a 40-60 años, que lo que busca es ese punto de sentirse bien, pero que no perder la naturalidad. Y también es gente que luego se cuida mucho en su día a día, Sí. porque esto también siempre hablo con mis pacientes. De nada me sirve gastarme o hacer una inversión bastante importante en una armonización facial, en un full face, y además mantenerlo, porque son tratamientos que son caros, es un tratamiento de lujo. Y luego no comer bien, no hacer deporte y además tomar el sol como si no hubiera un mañana. Claro. Eso es como contraproducente. Yo cuando mis pacientes, ha habido algún paciente que me dice, ¿cuándo me puedo dar rayos UVA? Después de hacerse una armonización facial. Entonces yo le miro y digo, pero vamos a ver, entonces lo que estás haciendo es tirar el dinero. Claro. ¿Sabes? No, o sea, hay que intentar ser coherente y creo que es ese prototipo de paciente que le gusta cuidarse en 360 y que busca un punto muy natural. Si pensamos en justo, ¿no? ¿Cuánto te dura este tratamiento? Es un tratamiento que es costoso, pero ¿es duradero o cada cuánto hay que seguir haciéndose como esos retoques o esas reposiciones de volúmenes? Aquí igual, cada paciente es un mundo y cada paciente evoluciona de una forma distinta. Cuando tú utilizas productos de alta calidad, como los que utilizamos en la clínica, lo que siempre hago 2 apuntes. Si tú lees el prospecto en ficha técnica del producto, te pone que te va a durar aproximadamente unos 18-24 meses. Se está viendo que, por ejemplo, en el caso de los ácidos hialurónicos, cada vez están mejor reformulados, incluso pueden durar un poquito más. Pero yo siempre digo que eso es lo que pone la ficha técnica y luego hay que ver el resto de cosas. Cuando nosotros nos hacemos una armonización facial, si luego cada año, yo siempre le digo al paciente, esto es como si vinieras al control de tu médico de atención primaria, una vez al año, hay que venir. Vienes a consulta y vemos cómo estás. Si está todo bien, soy la primera persona que te va a decir, está todo bien, vuelve a casa y nos volvemos a ver en 6-8 meses según vea al paciente.
Y si necesitas algo, vamos a hacer un pequeño retoque para que ese producto dure aún más de esos 24 meses, porque lo que estamos intentando conseguir es un mantenimiento, ¿no? Un well aging. Entonces, lo que hay que intentar evitar es que, aunque en el producto ponga 24 meses, no hacernos absolutamente nada, porque entonces tenemos picos de verme fenomenal, pico de vuelvo a tener otra vez un bajón facial. Eso no tiene sentido. Claro. Hay que intentar hacer un mantenimiento, pero sí que es verdad que esos mantenimientos, si los hacemos más o menos anualmente, conseguimos que sea con muy poquita cantidad de producto. Luego eso, cada paciente es un mundo. Pacientes que viven por un proceso bastante llamativo de estrés o han tenido algún tipo de enfermedad importante o han hecho subidas y bajadas de peso también bastante notables, ahí tenemos que hacer un paréntesis porque varía bastante. Pero un paciente normal, una media, viene a hacerse un full face, hacemos algún retoquito si se necesita, como te digo, a los 6 meses para dar como el último empujoncín, y luego habitualmente vienen al año, salvo que estemos también con un tratamiento de neuromoduladores, que para recordar un poco a la gente que no sepa tanto lo que es el tratamiento que hacemos para suavizar las arrugas de expresión del tercio superior, entrecejo, arrugas de la frente y las patitas de gallo. Ese tratamiento sí que tiene una duración más corta y debemos de intentar hacerlo al menos 2 veces al año para que realmente tengamos el efecto preventivo, para mi gusto, de los mejores que hay, ya que vuestro podcast se llama La huella de la piel. Bueno, pues para mí, que muchas veces ahora se habla de la huella estética negativa, los neuromoduladores, que antaño estaban muy demonizados, porque yo creo que se nos venían esas caras marbellís, no lo sé, con mucho de todo, con mucho de todo. Para mí los neuromoduladores, si tuviera que elegir un solo tratamiento, elegiría ese, porque creo que si te gusta, perfecto, vas a tener que hacer, como digo yo, cada 6 meses una visita a tu médico estético, pero si no te gusta el tratamiento, dejas de ponerlo y no queda ningún tipo de huella estética negativa. Que ojo, que con los rellenos mal puestos sí que se puede ver, y cada vez se ve más, porque cada vez hay más médicos estéticos, muchas veces no están del todo formados en este tipo de técnicas, y bueno, pues sea que sí que se acaban viendo esos puntos de huella negativa estética en la piel. Aquí hay que hacer un paréntesis que me parece fundamental, y es, yo cuando te he nombrado al principio he dicho que eres especialista en facial. Sí. Es decir, no todos los médicos estéticos son especialistas en todo. Entonces, cuando quieras buscar una cosa determinada, vete a un especialista. No por ser médico estético te vale todo. Entonces, esto creo que merece una mención especial cuando luego no queremos ver desastres en la cara. Has comentado antes, y me parece fundamental, lo de no te sirve de nada que yo te haga este tratamiento, que yo te deje fenomenal y que luego te vayas a dar rayos UVA, por supuesto, te vayas a tomar el sol sin protección, por supuesto, te hinches a comida basura, no hagas ejercicio, no duermas, o sea, no puedes tener una cara descansada, me imagino que por mucho relleno que tú pongas, si luego no duermes tus horas, es decir, todo esto acompaña de unos hábitos mínimos, ¿no? Sí, sí, total. ¿Cómo debería de ser una vida saludable que acompañe este tratamiento? Bueno, pues a ver, lo típico y necesario, pero que yo, o sea, a ver, yo aunque lo diga y lo intente, obviamente soy humana y también me salto cosas, claro, ¿no? Pero ¿qué deberíamos de hacer? Pues deberíamos de dormir al menos 8 horas. ¿Tú lo haces, María? Va a ser que no. Yo tampoco, si llego a 7 doy gracias. Deberíamos de intentar dormir 8 horas al menos, porque el descanso nocturno es lo que va a hacer que podamos reponer esas proteínas, ese colágeno, esa elastina en la piel. Si no lo hacemos, pues ya estamos quitándonos puntos. Debemos de comer sano, ¿vale? Nuestra dieta mediterránea, lo que pasa es que cada vez la estamos perdiendo más. Evitar harinas blancas y azúcares refinados. Se ha visto que son alimentos que destruyen de forma masiva el colágeno y la elastina. Entonces, yo a mis pacientes muchas veces cuando les hago una inducción de colágeno les digo, ojo, porque te acabas de dejar un dinero en esto, no te vayas ahora y te vayas a comer un donut, un pastel, porque es que es como contraproducente. Entonces, evitar aquellos alimentos que científicamente se ha visto que producen esa ruptura del colágeno y la elastina. Obviamente, pues comer
verduras, alimentos con vitaminas, proteína, siempre que tenemos que elegir proteína, mejor proteína de pescado y dentro de las carnes, mejor carnes de ave y algo de carne roja, pero menos carne roja, es decir, una dieta mediterránea Claro. de toda la vida, la que te Sí. decía tu madre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y luego el deporte. El deporte se ha visto que es también lo que nos va a ayudar a la formación ósea, a la mejora de las articulaciones, pero también a la formación de colágeno y elastina. Entonces, y a reducir cortisol. El cortisol también nos afecta mucho a la calidad de la piel. Entonces, todo eso hace que, y obviamente la genética, y es que ahí Sí, no podemos ahí hacer no podemos nada. meter mano. Como digo yo, estamos hablando ahora de cosas que podemos variar nosotros, pero la genética con la que uno nace, pues bueno, pues sí que va a hacer que tengas un envejecimiento u otro, pero eso es súper importante. Y por supuesto, perdón que se me ha olvidado lo más importante, intentar evitar la exposición solar, ¿vale? Aquí ahora también en los últimos tiempos ha habido como una controversia de hay que hacer el callo solar. El callo solar, que me ha parecido como una tortura mental escuchar estas cosas. Es cierto que necesitas luz solar para la síntesis de vitamina D, pero se sabe que con 10 minutos que te dé un poquito de sol en brazos y piernas ya tienes tu vitamina D normal. El resto es básicamente una fotoexposición a uno de los factores envejecedores mayores que hay en el día a día. Entonces, pues vamos a cuidarnos y a fotoprotegernos del sol, que efectivamente envejece y hace daño. Claro, aquí yo recuerdo una dermatóloga en la primera temporada de La huella de la piel que dijo, mira, con que salgas a caminar y te remangues así un poco, ese sol que te va a dar como un poco de antebrazo y mano ya es suficiente para la vitamina D. Entonces, lo de achicharrarte con la excusa de la vitamina D no nos vale. Es falso, no nos vale nada. Y luego también, Paula, comentabas que cada vez más los hombres recurren a la medicina estética. Sí. Y es cierto que quizá los hombres son los que más demandan esos tratamientos más naturales a los que menos se les note, ¿no? Que el colega le pueda decir, pero tú qué te has hecho, ¿no? Porque al final yo creo que todavía sigue habiendo ahí como ese pensamiento. Total. ¿Ellos son quizá los que más les gusta la armonización facial o cuáles son los tratamientos que más se suelen hacer los hombres? Pues creo que ahora mismo hay como dos vertientes, ¿no? Pacientes que vienen mucho por las arrugas del tercio superior. Vamos a pensar un poco en el facial del hombre, ¿vale? El facial del hombre suele tener una piel más gruesa que la mujer y suelen tener una estructura ósea más potente que la mujer. Entonces el envejecimiento que tienen va un poquito más lento respecto a la flacidez y a la caída facial, ¿vale? Entonces, donde ellos suelen empezar a ver ese envejecimiento suele ser sobre todo en las arrugas del tercio superior. Empieza a molestarles. Entonces, muchos hombres entran a consulta empezando por ese tratamiento. Porque además les parece que es como, pues eso, algo un poco más inocuo, que si no te gusta en unos meses se va. Claro. Y entonces es como un poco la puerta de entrada en muchos casos y empiezan por sus neuromoduladores para mitigar un poquito las arrugas de expresión. Pero luego tenemos otro prototipo de pacientes que son pacientes que se empiezan a notar cara de cansados porque sí que aunque sean hombres tienen pues genéticamente un poquito más de laxitud en la piel y le pasa igual que nos pasa a nosotras y empezamos a hacer pues eso, armonizaciones faciales basadas más en la zona del tercio medio. ¿Cuál es la siguiente tendencia ahora que muchos les buscan y les gusta? El tema de la masculinización facial. ¿Qué es la masculinización facial? Pues básicamente muchos asocian la masculinización facial a ponerse o potenciarse de forma a veces un poco exagerada la zona del tercio inferior, ángulo mandibular, zona del mentón, pero para mí realmente una masculinización facial es poner los puntos que necesita un hombre para lucir fresco, igual que en la mujer, para parecer que tiene buena cara, buen aspecto, pero intentar no feminizarle. Es que esto tiene su arte. Claro. ¿Vale? Yo tengo muchos famosos en mente que se nota que se hacen tratamientos, pero porque su rostro se ha feminizado. Entonces esto es un error. ¿Qué pasa? Que el hombre, pues por ejemplo, en la región de la zona malar, yo lo llamo CK3, perdóname que hablo con los códigos médicos y luego no nos enteramos. Básicamente la región malar es lo que tenemos debajo de la ojerita. Sí. Eso, nosotros, todo el mundo, tenemos un depósito graso que tiende a reabsorberse. En los hombres muy deportistas todavía más. Entonces, eso se pierde y empiezan a tener una ojera un tanto hundida. ¿Qué pasa? Que la mujer, tener cierto volumen en esa zona queda como dulce, pero en un hombre, si ponemos un exceso de producto en esa región, queda raro.
Claro. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Entonces, en los hombres hay que buscar más una angulación, ¿vale? Que acabe dando, reposicionando esos volúmenes, pero en ciertas áreas preferimos que haya algo de hundimiento a que se note el relleno. Claro. Pero bueno, la masculinización facial, ellos lo entienden como angularte mandíbula y mentón. Claro, y yo justo estaba pensando y digo, es que realmente si tú piensas en hombres que de por sí, desde jóvenes, tú les hayas visto la mandíbula así como muy marcada y muy triangular, son muy pocos. Entonces se ha generalizado algo que al revés, que no era lo general, que era de pocos. Entonces esto es súper llamativo, ¿no? Es muy llamativo, sí, pero bueno, eso es verdad que da como un punto masculino. A ver, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece que es un súper ejemplo. Brad Pitt. Sí, ¿vale? era el que tenía yo en la mente. O sea, Brad Pitt Lo ha tenido siempre. Tiene un facial increíble, pero claro, tiene una proyección mandibular pues muy masculina y muy atractiva. ¿Vale? Claro. Pero no le pega eso a todos los hombres. O sea, y que a él le ves desde hace 20 años y ya lo tenía, es decir, le venía de serie. Sí, entonces se puede potenciar un poco, pero muchos chicos vienen y te dicen, no, es que quiero más. Y dices, es que no puedes tener más, porque al final tú cuando pones un relleno, ácido hialurónico, tú normalmente lo pinchas justo encimita del hueso, pero tienes que tocar ese hueso. Hay chicos que tienen tan poquita mandíbula que es que por mucho que yo ponga el relleno, es imposible conseguir ese resultado. Claro. Tendrías que empezar a hacer como un sobretratamiento que al final con ciertos movimientos se va a notar y va a quedar feo. Entonces, no. También hay que decirles que no. Hay que decirles que no. Y luego muchas veces queda incluso como un rostro muy agresivo, ¿verdad? Sí, demasiado. O sea, sí que es como transformar tu rostro. Sí, yo hay a veces que les digo, pero vamos a ver, ¿qué queréis pareceros a Jim Carrey en la peli de La Máscara? Sí. Esa sensación como de mentón exagerado y mandíbula excesiva. Eso no queda bien. Siempre hay que medir las armonías faciales. O sea, no puedes tener tu anchura de arco cigomático, que es el pómulo de toda la vida, en un punto, y 5 centímetros más ancho, tener el ángulo mandibular como si fueras un trapecio. Eso queda fatal. Claro. Fatal, eso no. Hay que ir buscando lo natural, que es lo que venimos diciendo. Sí, total. Paula, otro aspecto que no hemos tratado y que debe acompañar, entiendo, todos estos tratamientos es la rutina de cuidado de la piel en casa, que me parece fundamental. Igual tú no puedes ir y luego no darte una crema hasta que vuelvas a los 6 meses, ¿no? Absolutamente. ¿Cuáles son tus tips o tus consejos para un buen cuidado de la piel? Bueno, pues mis tips más básicos, porque siempre lo digo, si no tenemos ninguna rutina, hay que empezar por una rutina básica. Y luego ya cuando tenemos una rutina básica, podemos tener una rutina de expertos. Pero hay gente, porque también es cierto que redes sociales, el mercado de la cosmética a veces nos abruma con tanta información, y tengo muchas pacientes que usan cosas, para mí, de rutina de expertas y luego no usan cosas básicas. Entonces eso no puede ser. Claro. 100% tenemos que tener una buena limpieza, ¿vale? Una buena limpieza que sea respetuosa con nuestro pH y que nos ayude, pues eso, a retirar las células muertas, los detritus, la contaminación ambiental, ¿vale? Sí. Para mí también es súper fundamental tener una buena exfoliación, que antes, fíjate, no lo metía tanto en una rutina básica, pero a día de hoy me parece súper importante, porque cada vez más vemos pacientes, mujeres, con el acné del adulto, que es la rosácea, y esa patología es súper importante, limpieza y exfoliación. Y muchas veces nos echamos 250.000 cremas, pero no estamos haciendo el paso base, que es esa limpieza y exfoliación. Y después hablar un poco de las cosas que tienen ciencia, para mi gusto, por la mañana, aparte de la limpieza, más menos la exfoliación, un buen antioxidante, vitamina C, que vamos a hablar de vitamina C, vitamina E, para que todo el mundo más o menos sepa de lo que estamos hablando, que nos haga un poquito de ese escudo protector, disminuyendo o evitando la glicación celular, que básicamente es el envejecimiento celular. Y después de eso, por supuesto, un buen fotoprotector. Un buen fotoprotector que muchas veces la gente se deja muchísimo dinero en el antioxidante, en el exfoliante, en la limpieza, pero luego se compran el fotoprotector del supermercado. A ver, no, eso no puede ser, porque el fotoprotector, como hemos dicho, es el que nos va a ayudar un poco a esa fuente, que es el sol, que es uno de los mayores envejecimientos. Entonces, siempre un fotoprotector que sea de amplio espectro. Cuando hablamos de amplio espectro, mucha gente piensa factor 50+, no, hay que revisar un poquito más, que sea anti-UVB, que sea antirrayos UVA,
que sea antirradiación infrarroja y también antiluz visible. Eso es un fotoprotector de amplio espectro, ¿vale? Y luego por la noche, para mi gusto, pues eso, de nuevo limpieza para retirar, si nos hemos maquillado, cremas y demás, todos los restos de esos productos, quitar contaminación y poner un renovador celular. Cuando hablamos de renovadores celulares, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a productos que nos ayudan a, vamos a repetir un poco lo mismo, a renovar las capas cutáneas, ¿vale? Para intentar fomentar el ciclo de la piel, que vaya un poquito más rápido y esas manchitas, esas imperfecciones, pues ayudar a que la piel esté más sana, más nueva. Dentro de los renovadores celulares, bueno, pues el más conocido es el retinol, pero hay varios, ¿vale? Está el retinol, está el ácido acelaico, el ácido glicólico, bueno, hay varios que hay que individualizar según el tipo de piel que tenemos. ¿Cuánto de importante es el skincare? Muchísimo, muchísimo, porque al final yo se lo digo a mis pacientes, de nada te sirve tener una estructura absolutamente perfecta si la capa más externa, la epidermis, no está sana, es el envoltorio. Entonces, si tenemos un envoltorio manchado, si tenemos un envoltorio con el poro dilatado, con patología, pues es que eso no tiene ningún tipo de sentido. A mí me ha pasado muchas pacientes que han venido a hacerse una armonización facial y eso, y vienen con un brote de acné, con un brote de rosácea, que dices, no te voy a tratar. Primero hay que trabajar la piel, tu piel tiene que estar sana, o sea, es la barrera de todo, y cuando tu piel esté sana vamos a hacer una armonización facial, pero para que tu piel funcione bien, esa barrera tiene que estar bien, y ahí de verdad es fundamental el skincare. Y ya no... que sí, productos buenos, por supuesto, productos buenos siempre, pero es mucho más la constancia que los productos buenos. Claro. Todo ayuda. Yo creo que aquí tienen que ser productos buenos y productos que te vengan bien. Exacto. Porque no todos necesitamos todos, ni mi amiga necesita lo mío, ni yo lo de mi prima, ni mi prima lo de la vecina. Exacto. Y luego aquí voy a abrir un melón que creo que es fundamental, y es cuando muchas veces, y lo vemos quizá, o yo por ejemplo lo veo mucho en las influencers, que ves pues que llevan sus neuromoduladores, que salen que se están haciendo un tratamiento, y las ves luego más de cerca con un acné tremendo. Absolutamente. ¿Te da esa sensación de que las jóvenes, digo las porque en este caso es como lo que sí que se ve más, se preocupan más por esas arrugas o líneas de expresión que por el estado de salud de la piel? Sí, absolutamente. Es que es brutal muchas veces. Es brutal, pero bueno, yo creo que también eso es como una fase. Yo cuando era más joven tenía una piel horrible, aunque tú ahora me veas así, tenía una piel, bueno, pues que genéticamente pues tenía bastante acné y tenía una piel feuca, y para mí era más sencillo taparla, maquillarla, que cuidarla. Hasta que me di cuenta que lo que tenía que hacer, la piel es un órgano vivo, igual que el riñón, más grande, que el hígado. Entonces, hasta que me di cuenta que tenía que hacer diversas cosas, no solamente cosméticas, sino un poco lo que hemos estado hablando, cambiando también hábitos de vida para que esa piel luciera bonita y no tener que maquillarla o taparla, que luego, oye, fenomenal. Yo además me encanta el maquillaje y lo disfruto un montón. Pero para darte ese toque, no para tapar. Creo que también es algo un poco de la edad. Claro. Cuando eres adolescente dices, bueno, me maquillo un poco más y listo. Entonces lo que más me apetece es como verme el labio así, el pómulo así y luego el resto me maquillo. Es un error. Es un error de concepto, pero creo que también va un poco con la edad. Claro. Yo aquí echaría en falta que el mismo médico que le ha puesto lo de arriba le diga, vamos a hacer algo también para esto, ¿no? Sí, yo es que para mí es necesario. Claro. Y ya te digo que hay a veces que la paciente se lo toma bien, pero hay a veces que no se lo toma nada bien, porque viene a hacerse un tratamiento, lleva esperando X meses para poder hacérselo, y cuando llega a consulta y realmente ves que hay una patología cutánea y tenemos que hacer un stop, frenar, curar esa piel y luego hacer un tratamiento de estética, de medicina estética, pues hay gente que se lo toma bien y es súper agradecida, pero hay gente que no. Ya, bueno, las verdades duelen, pero al final cuando te pones en manos de un especialista, yo entiendo que vas para hacer caso en todo. Sí. Entonces, bueno, Paula, para terminar, ¿qué consejo le darías a toda aquella persona que diga, pues estoy en ese punto que hemos comentado así un poco al principio de, sé que no me veo bien, pero no sé si me falta luminosidad, no sé si tengo rostro cansado, algo quiero, algo me falta y no sé por dónde empezar? Pues a ver, lo más importante es poder acudir a un buen profesional. Por supuesto, para mi gusto, a un médico.
Es que ahora está viendo, en el mundo de la estética un poco intrusismo y eso pues conlleva pues ciertos riesgos que creo que tenemos que evitar, ¿no? Al final, cuando nos vamos a poner guapos, es para ponernos guapos, ¿no? Vamos a intentar reducir o minimizar al máximo los efectos secundarios que puede haber. En todo procedimiento invasivo puede haber efectos adversos y nos puede pasar a todo el mundo, médicos incluidos, pero cuanto más conocimiento tengamos acerca de ellos, pues obviamente más vamos a minimizarlos. Por supuesto, ponerte en manos de un buen profesional. Ojo con las redes sociales, y te lo dice una persona que es súper fan de las redes sociales, que las utiliza un montón y creo que es un medio divulgativo fantástico, pero creo que es súper importante, aparte de informarte muy bien, de que puedas ver los trabajos de un médico en redes sociales, tener ese primer contacto, esa primera consulta y realmente ver que lo que te está explicando es la idea que tú tenías, ¿vale? Que no te la cambien, que no te intenten como vender o meter más cosas de las que tú considerabas. Simplemente que sea un asesoramiento, que sea una consulta de información objetiva y que con todo eso seas tú, paciente que ya se ha informado de todo, el que decida cuándo se lo va a hacer y qué se va a hacer realmente. O sea, lo que creo que tiene que buscar una persona es un buen asesoramiento. Es como cuando alguien se tiene que operar de algo importante. No va al primer médico y se opera. Claro. Busca información, pregunta. Al final creo que para poder tomar una decisión de un tema, de un aspecto, de un ámbito que tú no conoces, lo que necesitas es una buena información y información objetiva. Y con todo el batiburrillo de cosas, como digo yo, tomarte un tiempito y decidir cuándo lo haces y qué te haces. Yo a mis pacientes siempre les digo eso. O cuando llegan a consulta me dicen, ay, es que te conozco de toda la vida, tal. Digo, bueno, vamos a frenar un poco. ¿Me conoces de toda la vida a través de una pantalla? Claro. Ahora necesito que tú sientas si realmente tu visión de belleza es igual que mi visión de belleza y lo que yo te voy a comentar o yo te voy a asesorar más o menos está en la idea que tú podías traer. Claro. Si todo eso cuadra, perfecto, hemos hecho el match. Entonces seré tu médico estético, pero si hay algo que no cuadra, no tiene sentido. Pero igual que me pasa a mí con muchas pacientes, y a muchas de mis pacientes les digo, si tuvieras que definir tu rostro con 2 de 4 palabras que yo las digo siempre, es un poco para hacerlas, para ver si yo veo la belleza como las están viendo ellas, que a veces es un poco complicado. Les digo, te voy a decir 4 palabras y tú elígeme 2 con las que tú sientas tu rostro, ¿no? Y les digo, una es enfado, otra es tristeza, otra es flacidez y otra es cansancio. Y yo a lo mejor a esa paciente la estoy viendo claramente que tiene flacidez y cansancio. Y me dice, pues es que yo no me veo nada de eso. Yo lo que me noto es la arruga al código de barras. Fenomenal. Ese tratamiento no va a funcionar. Claro. Es imposible, porque lo que yo estoy viendo, ella no se lo ve. En cambio, ella se ve un defecto que ni siquiera yo me he percatado. Entonces, ahí te das cuenta de cuándo va a ser tu paciente, pero es que la paciente tiene que sentir cuándo va a ser mi médico. Claro. Creo que ese es el punto fundamental. Me parece importantísimo esto que acabas de decir, el encontrar tu pareja perfecta. Exacto. También en esto. Sí, total. Muchísimas gracias, doctora Paula Favero, por acompañarnos en La Huella de la Piel. Gracias a ti, María. Muchas gracias. Igualmente, chao.